Capítulo 1. En una tarde de domingo, perturbada la tarde de domingo en Merrymead, transcurría con la placidez habitual de finales de septiembre. Las hojas de los olmos comenzaban a adquirir ese tono dorado que anunciaba el otoño, y el aire llevaba consigo el aroma de las últimas rosas del jardín de la rectoría. La señorita Jane Marple, sentada en su silla de mimbre junto a la ventana, observaba con ojos aparentemente distraídos el tranquilo devenir de su pueblo natal, mientras sus dedos trabajaban mecánicamente en el bordado de un nuevo mantel. No era casualidad que hubiera elegido ese asiento particular. Desde allí tenía una vista perfecta del sendero que conducía al internado Greenways, la prestigiosa institución educativa para señoritas que se alzaba en la colina como un castillo de ladrillo rojo entre los árboles. Era una vista que había contemplado durante décadas, pero que en los últimos meses había adquirido un interés renovado en el internado. Greenways había sido fundado hacía 50 años por la formidable señorita Cordelia Blackwood, una mujer de férrea voluntad que había convertido la antigua mansión familiar en un refugio de educación clásica para las hijas de las familias acomodadas. Ahora, sin embargo, la institución atravesaba tiempos difíciles. La señorita Blackwood, ya octogenaria, había comenzado a mostrar signos de fragilidad, y los rumores sobre cambios en la dirección del colegio circulaban por Merrymead como hojas arrastradas por el viento otoñal. En la señorita Marple había escuchado estos rumores con el interés discreto que caracterizaba su naturaleza observadora. Después de todo, los asuntos del internado siempre habían sido tema de conversación en el pueblo, especialmente cuando se trataba de las idas y venidas del personal docente o de los ocasionales escándalos que, inevitablemente, surgen cuando se reúne a un grupo de mujeres en un espacio cerrado. En el sonido de pasos apresurados en el sendero de grava interrumpió sus reflexiones. La señorita Marple alzó la vista de su bordado y vio a una joven que se acercaba corriendo hacia el pueblo. Era Penelope Hartwell, una de las profesoras más jóvenes del internado, reconocible por su cabello rubio recogido en un moño, siempre algo desaliñado, y su perpetua expresión de ansiedad. Pero esta vez, la ansiedad habitual de la señorita Hartwell había dado paso a algo mucho más grave. Incluso a la distancia, la señorita Marple podía percibir el pánico en sus movimientos. La joven corría con una urgencia que hizo que la anciana dama dejara a un lado su labor y se inclinara ligeramente hacia la ventana. Penelope Hartwell se detuvo abruptamente frente a la casa del doctor Haydock, golpeando la puerta con una desesperación que resonó en el aire tranquilo de la tarde. La señorita Marple no pudo escuchar las palabras que intercambiaron cuando el doctor apareció en el umbral, pero la expresión de alarma que cruzó el rostro del médico fue suficientemente elocuente. En cuestión de minutos, tanto el doctor Haydock como la señorita Hartwell se dirigían hacia el internado en el automóvil del primero, dejando tras de sí una estela de polvo y preguntas sin responder. La señorita Marple permaneció inmóvil junto a la ventana, sus ojos azules fijos en el punto donde el vehículo había desaparecido entre los árboles. «Querida», murmuró para sí misma, «esto no presagia nada bueno». No tuvo que esperar mucho para que sus sospechas se confirmaran. Antes de que transcurriera media hora, el constable Polk apareció en su bicicleta, pedaleando con más energía de la que habitualmente mostraba. La señorita Marple lo observó detenerse frente a varias casas, intercambiando palabras apresuradas con los vecinos que salían a recibirlo. Finalmente, como era inevitable en un pueblo como Merrymead, la señora Dolly Bantry apareció en la puerta de la señorita Marple. Su rostro habitualmente jovial estaba tenso de excitación y preocupación. «Jane, querida», exclamó sin preámbulos, «¿te has enterado? Ha ocurrido algo terrible en el internado. La señorita Blackwood la han encontrado muerta». La señorita Marple
invitó a su amiga a pasar. Preparó té, con la eficiencia tranquila que caracterizaba sus movimientos, y se dispuso a escuchar, mientras la señora Bantry relataba los pocos detalles que había conseguido obtener del constable. Puck, la anciana dama, procesaba la información con la misma meticulosidad con que había trabajado en su bordado momentos antes. Parece que la encontraron en su estudio, continuó la señora Bantry. La señorita Hartwell fue quien la descubrió. Dice que había ido a entregarle unos exámenes corregidos cuando la encontró en bueno. Ya sabes, el doctor Haydock dice que parece haber sido un ataque al corazón, pero aún así han llamado al inspector Slack. La señorita Marple asintió pensativamente. El inspector Slack, con su tendencia a sacar conclusiones precipitadas, no era precisamente su oficial de policía favorito, pero al menos su presencia confirmaba que las circunstancias de la muerte no eran del todo claras. ¿Y las niñas?, preguntó la señorita Marple. Las han confinado en sus dormitorios por el momento. Pero ya sabes cómo son estas cosas, querida. Para mañana todo el condado estará hablando de esto. Efectivamente, la señorita Marple lo sabía. También sabía que cuando una muerte súbita ocurría en una institución cerrada como un internado, donde las tensiones personales y profesionales se cocían a fuego lento durante meses, rara vez se trataba de un simple accidente de la naturaleza. Mientras acompañaba a la señora Bantry hasta la puerta, la señorita Marple dirigió una última mirada hacia el internado Greenways. Las ventanas del imponente edificio brillaban con un color dorado bajo los rayos del sol poniente, pero había algo en esa imagen aparentemente hermosa que le resultaba perturbador. «Querida Dolly», dijo finalmente, «creo que mañana podría ser apropiado que hiciéramos una visita de condolencia al internado. Después de todo, la pobre señorita Blackwood era una figura importante en nuestro pueblo». La señora Bantry asintió con entusiasmo, sin darse cuenta de que acababa de convertirse en cómplice involuntaria de una investigación que la señorita Marple sospechaba sería mucho más compleja de lo que cualquiera podía imaginar. En ese momento, mientras la oscuridad se extendía sobre Mary Mead, la señorita Marple regresó a su silla junto a la ventana. Su bordado permanecía olvidado en la mesa auxiliar. Tenía cosas más importantes en las que pensar. En su experiencia, las muertes súbitas en lugares cerrados rara vez eran tan simples como parecían a primera vista. Algo en la manera en que la señorita Hartwell había corrido hacia el pueblo, algo en la expresión que había vislumbrado en su rostro, le decía que esta muerte en particular escondía secretos que valdría la pena desentrañar. Capítulo 2. Los rumores se extienden la mañana del lunes. Amaneció gris y húmeda, como si el propio cielo de Mary Mead hubiera decidido hacer luto por la señorita Blackwood. La señorita Marple se levantó más temprano de lo habitual y, tras desayunar con su acostumbrada parsimonia, se dirigió al centro del pueblo con la excusa de comprar algunas provisiones como era diésporo. La oficina de correos de la señorita Weatherby bullía de actividad. Grupos de mujeres se arremolinaban cerca del mostrador, sus voces entremezclándose en un murmullo constante que cesaba abruptamente cada vez que alguien nuevo entraba en el establecimiento. La señorita Marple saludó con su sonrisa más amable y se dirigió discretamente hacia la sección de papelería, desde donde podía escuchar, sin parecer indiscreta. Dicen que la pobre mujer estaba completamente sola cuando ocurrió, comentaba la señora Price, la esposa del carnicero. Qué manera tan triste de morir, después de haber dedicado toda su vida a esas niñas. Bueno, yo siempre dije que trabajaba demasiado, replicó la señorita Weatherby, ajustándose los lentes sobre la nariz. Una mujer de su edad no debería estar levantada hasta altas horas, corrigiendo exámenes y revisando cuentas. El corazón no puede soportar semejante presión. La señora Amanda Hargreaves, cuya hija Mayo había estudiado en Greenways años atrás,
Se acercó al grupo con aire de autoridad. He hablado con la señorita Hartwell esta mañana, anunció, disfrutando evidentemente de ser el centro de atención. La pobre criatura está completamente destrozada. Dice que cuando entró en el estudio, la señorita Blackwood estaba desplomada sobre su escritorio, con la pluma todavía en la mano. La señorita Marple seleccionó cuidadosamente un cuaderno y algunos sobres, manteniendo los oídos atentos. La imagen que describía la señora Hargreaves era ciertamente conmovedora, pero también le resultaba curiosa. En su experiencia, las personas que sufrían ataques cardíacos súbitos rara vez mantenían objetos asidos en sus manos. ¿Y qué dice el doctor Haydock?, preguntó la señora Price. Él es muy reservado, ya sabes, pero mi Harold, que ayuda en el jardín del internado, dice que vio al inspector Slack merodeando por allí hasta muy tarde anoche. Si fuera solo un ataque al corazón, ¿no crees que habría terminado su trabajo mucho antes? Este comentario provocó un murmullo de especulación entre las mujeres presentes. La señorita Marple aprovechó el momento para acercarse al mostrador, donde la señorita Weatherby la atendió con su habitual eficiencia. Terribles noticias sobre la señorita Blackwood, comentó la señorita Marple mientras pagaba sus compras. Supongo que el internado tendrá que cerrar por unos días. No, respondió la señorita Weatherby. Parece que la señorita Vane, la subdirectora, se ha hecho cargo temporalmente. Muy competente esa mujer, aunque debo decir que algunas de las profesoras más jóvenes parecen bastante nerviosas. La señorita Marple asintió comprensivamente. Es natural, supongo. Un cambio tan súbito debe ser muy perturbador para toda la comunidad del internado. Al salir de la oficina de correos, la señorita Marple se encontró con el doctor Haddock, que se dirigía hacia su automóvil con expresión preocupada. Su maletín médico colgaba pesadamente de su mano y sus ojos mostraban el cansancio de una noche larga. Buenos días, doctor, lo saludó con calidez. Espero que no haya tenido una mañana demasiado difícil. El doctor Haydock se detuvo, pareciendo agradecido por la oportunidad de hablar con alguien que no lo bombardearía con preguntas sobre la muerte de la señorita Blackwood. Buenos días, señorita Marple. Bueno, estas situaciones nunca son fáciles, especialmente cuando se trata de alguien tan conocido en el pueblo, por supuesto. La señorita Blackwood era una figura muy respetada. La señorita Marple hizo una pausa, como si estuviera considerando sus próximas palabras. Supongo que el inspector Slack debe estar satisfecho de que todo esté tan claro. El doctor Haydock la miró con atención. ¿Claro? Bueno, sí. Parece bastante directo, aunque se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. ¿Aunque? Preguntó la señorita Marple con gentileza. Aunque hay algunos detalles menores que me resultan un poco inusuales, pero supongo que cada muerte tiene sus particularidades. El doctor sacudió la cabeza. Discúlpeme, señorita Marple, pero debo continuar. Tengo que hacer mi ronda matutina. Mientras el doctor se alejaba, la señorita Marple se quedó pensativa. Los detalles menores que habían llamado la atención de un médico experimentado, como el doctor Haddock, merecían consideración en su siguiente parada. Fue la casa de la señora Bantry, donde encontró a su amiga en el jardín, cortando las últimas flores de la temporada, con una energía que sugería nerviosismo más que propósito. «Jane, qué alegría verte», exclamó la señora Bantry. «He estado pensando en nuestra conversación de ayer. ¿Todavía crees que deberíamos hacer esa visita de condolencia?» «Absolutamente», respondió la señorita Marple. «De hecho, he estado pensando que podríamos llevar algunas flores del jardín. Estoy segura de que serían muy apreciadas en un momento como este». Las dos mujeres se dirigieron hacia el internado a media mañana, llevando consigo un ramo de crisantemos otoñales. El sendero que conducía al imponente edificio estaba más silencioso de lo usual.
Las voces juveniles que normalmente se escuchaban desde los jardines habían sido reemplazadas por un silencio inquietante. La señorita Vane la recibió en el vestíbulo principal. Era una mujer de mediana edad, con cabello castaño severamente recogido y una expresión de competencia profesional que no lograba ocultar completamente su evidente tensión. Señora Bantry, señorita Marple, qué amables al venir, dijo, aceptando las flores con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La señorita Blackwood habría apreciado mucho este gesto. Ha sido una pérdida terrible para toda la comunidad, observó la señorita Marple. Espero que las niñas no estén demasiado afectadas. Hemos tratado de mantener las rutinas normales en la medida de lo posible, respondió la señorita Vane, aunque, naturalmente, ha sido un shock para todo el personal. La señorita Marple notó que las manos de la señorita Vane temblaban ligeramente mientras ajustaba las flores en el jarrón. Debe ser especialmente difícil para usted, teniendo que asumir tantas responsabilidades de manera tan repentina. Bueno, alguien tiene que hacerlo, replicó la señorita Vane, con una firmeza que sonaba forzada. La señorita Blackwood habría esperado que mantuviéramos los estándares del internado, sin importar la circunstancia. Mientras hablaban, la señorita Marple observó discretamente el entorno. El vestíbulo del internado era exactamente como lo recordaba de sus visitas anteriores. Paneles de madera oscura, retratos de antiguas directoras y una escalera principal que se curvaba elegantemente hacia el primer piso. Pero había algo en la atmósfera que había cambiado, una tensión que iba más allá del luto normal. Espero que la señorita Hartwell se esté recuperando del shock, comentó la señora Bantry. Debe haber sido terrible para ella encontrar. Sí, ha sido muy difícil para Penélope, interrumpió la señorita Vane rápidamente. Está descansando en sus habitaciones hoy. El doctor Haddock le ha dado algo para los nervios. La señorita Marple asintió comprensivamente, pero su mente registró la interrupción. La señorita Vane parecía ansiosa por evitar detalles sobre el descubrimiento del cuerpo, mientras se despedían y caminaban de regreso por el sendero. La señora Bantry rompió el silencio. Pobre señorita Vane parecía bastante nerviosa. ¿No crees? Sí, murmuró la señorita Marple pensativamente, pero supongo que es natural. Después de todo, asumir la dirección de un internado en estas circunstancias no puede ser fácil. Sin embargo, mientras caminaban hacia el pueblo, la señorita Marple no podía sacudirse la sensación de que los nervios de la señorita Vane tenían raíces más profundas que las responsabilidades administrativas repentinas. Capítulo 3. La investigación silenciosa. La tarde del martes encontró a la señorita Marple en el jardín de la rectoría, donde había sido cordialmente invitada por el reverendo Clement a tomar el té. No era una invitación casual. El reverendo, al igual que muchos otros en el pueblo, se sentía perturbado por los eventos recientes y valoraba la perspectiva equilibrada de la señorita Marple. Es una situación muy triste, comentó el reverendo, mientras servía el té con manos que temblaban ligeramente. La señorita Blackwood era una mujer de gran carácter. Será difícil encontrar a alguien que pueda llenar su lugar. Ciertamente, acordó la señorita Marple, aceptando la taza con gracia. Aunque supongo que la señorita Vane tendrá que hacerlo, al menos temporalmente. El reverendo frunció el ceño. Sí, la señorita Vane, una mujer muy capaz, sin duda. Pero se detuvo, como si estuviera considerando si debía continuar. —¿Pero? —preguntó la señorita Marple con gentileza. Bueno, he notado cierta tensión entre el personal del internado en los últimos meses. La señorita Blackwood me mencionó algunas preocupaciones sobre, digamos, diferencias filosóficas en cuanto a la dirección que debería tomar la institución. La señorita Marple asintió comprensivamente. Es natural
que en una institución tan establecida surjan opiniones diferentes sobre la modernización. Los tiempos están cambiando. Exactamente. La señorita Blackwood era muy tradicional en sus métodos, mientras que algunas de las profesoras más jóvenes, particularmente la señorita Hardwell y la señorita Drew, abogaban por enfoques más contemporáneos. ¿Y la señorita Vane?, inquirió la señorita Marple, tomando un sorbo de té. Ella siempre fue muy diplomática. Nunca tomaba partido abiertamente. Pero el reverendo se detuvo nuevamente, claramente incómodo. Parrow tenía sus propias ideas, completó la señorita Marple suavemente en sí. Creo que sí, y ahora, por supuesto, estará en posición de implementarlas. La conversación fue interrumpida por la llegada de la señora Clement, quien apareció en el jardín con expresión agitada. Querido, se dirigió a su esposo. Acabo de encontrarme con la señorita Drew en el pueblo. Parecía muy alterada. Al parecer, el inspector Slack ha estado haciendo preguntas muy específicas sobre los movimientos de cada miembro del personal. El domingo, por la tarde, la señorita Marple alzó una ceja con interés. ¿Preguntas específicas? Sí. Quería saber exactamente dónde estaba cada una y con quién había hablado. La señorita Drew dice que parecía particularmente interesado en saber quién tenía acceso al estudio de la señorita Blackwood. Eso es bastante rutinario en este tipo de investigaciones, observó el reverendo, aunque su voz traicionaba cierta inquietud. Quizás, murmuró la señorita Marple, pero sugiere que el inspector Slack no está completamente satisfecho con la explicación del ataque cardíaco. Después del té, la señorita Marple decidió dar un paseo por el pueblo. Su ruta, cuidadosamente calculada, aunque aparentemente casual, la llevó a pasar por la casa de la señora Hargreaves, donde esperaba encontrar más información sobre el estado de ánimo en el internado. La señora Hargreaves estaba en su jardín delantero, pero no estaba sola. Conversaba en voz baja con una joven que la señorita Marple reconoció como la señorita Drew, una de las profesoras de francés del Era una mujer de unos 30 años, con cabello oscuro y una expresión habitualmente vivaz, que ahora parecía ensombrecida por la preocupación. Buenos días, saludó la señorita Marple, acercándose con su sonrisa más amable. Señorita Drew, ¿verdad? Creo que nos presentaron en la feria del pueblo el año pasado. La joven profesora la miró con ojos ligeramente hinchados, como si hubiera estado llorando. Sí, señorita Marple, es un placer verla nuevamente, aunque las circunstancias. Por supuesto, querida, debe ser un momento muy difícil para todos en el internado. Sí, la señorita Drew se secó discretamente los ojos. La señorita Blackwood era una mujer muy particular, pero era nuestra directora. ¿Y ahora todo está tan incierto? Preguntó la señorita Marple. Con gentileza la señora Hargreaves intervino. Le estaba contando a la señorita Drew que el inspector Slack parece estar tratando esto como algo más que una muerte natural. ¿De verdad? La señorita Marple mostró la sorpresa apropiada. ¿Qué te hace pensar eso, querida? La señorita Drew miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. Bueno, las preguntas que hace son muy inespecíficas. Quería saber si alguien había visitado a la señorita Blackwood ese domingo por la tarde, si había habido alguna discusión reciente. Incluso preguntó sobre las finanzas del internado. Las finanzas. La señorita Marple frunció el ceño con aparente confusión. ¿Qué tendrían que ver las finanzas con un ataque cardíaco? Exactamente lo que me pregunto, replicó la señorita Drew, aunque debo admitir que la señorita Blackwood había estado muy preocupada últimamente por los asuntos financieros. El internado no está pasando por su mejor momento económico, murmuró la señorita Marple comprensivamente. Los tiempos difíciles pueden ser muy estresantes para una persona mayor. Quizás eso contribuyó a su condición cardíaca. Posiblemente, acordó la señorita Drew,
aunque no parecía completamente convencida. Pero había algo más. En las últimas semanas, la señorita Blackwood parecía como si estuviera molesta con alguien, más irritable de lo usual. ¿Con alguien en particular?, preguntó la señora Hargreaves. La señorita Drew vaciló. Había habido algunas tensiones con la señorita Vane sobre las nuevas políticas, y la pobre Penélope, la señorita Hartwell, había tenido algunos problemas con sus clases de matemáticas. Las niñas se habían quejado, y la señorita Blackwood no era muy paciente con la incompetencia. ¿Y cómo se sentía la señorita Hartwell al respecto?, preguntó la señorita Marple. Estaba muy afectada. Penélope es muy sensible, y las críticas la alteran mucho. De hecho, el viernes pasado la encontré llorando en la sala de profesores, después de una reunión particularmente difícil con la señorita Blackwood. La señorita Marple asintió comprensivamente. Debe ser muy difícil para una joven sensible trabajar bajo tanta presión. Sí, y ahora, por supuesto, se siente terriblemente culpable por haber sido quien encontró el cuerpo. Sigue repitiendo que, quizás si hubiera ido antes, ¿podría haberla ayudado? ¿Antes?, preguntó la señorita Marple con aparente casualidad. Sí, al parecer había planeado entregar los exámenes más temprano, pero se demoró porque estaba revisando las correcciones una vez más. Penélope siempre es muy meticulosa con su trabajo. Mientras caminaba de regreso a casa, la señorita Marple procesaba cuidadosamente la información que había recopilado. Comenzaba a emerger un cuadro más complejo del internado Greenways, uno que involucraba tensiones financieras, conflictos de personal y una directora que, en sus últimos días, había estado particularmente difícil de tratar. Poro lo que más intrigaba a la señorita Marple era la imagen de la señorita Hartwell, la joven profesora sensible que había sido criticada severamente por su trabajo y que se había demorado en entregar los exámenes que llevó a descubrir. El cuerpo, en su experiencia, las casualidades rara vez eran tan casuales como parecían en esa noche. Mientras preparaba su cena ligera, la señorita Marple reflexionó sobre los patrones que comenzaba a percibir. Los seres humanos, había observado durante décadas, tendían a comportarse de maneras predecibles cuando se enfrentaban a situaciones de estrés. Y si sus sospechas eran correctas, había habido mucho estrés en el internado Greenways en los días previos a la muerte de la señorita Blackwood. La pregunta era, ¿había sido ese estrés suficiente para impulsar a alguien a un acto desesperado? Capítulo 4. El sospechoso evidente. El miércoles por la mañana trajo consigo un cambio palpable en la atmósfera de St. Mary Mead. La señorita Marple lo notó inmediatamente cuando salió a su jardín para cortar algunas flores frescas. A los transeúntes caminaban con paso más apresurado. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando alguien se acercaba, y había una electricidad en el aire que sugería que habían ocurrido desarrollos significativos. La confirmación llegó cuando la señora Bantry apareció en su puerta poco después del desayuno, con el rostro ruborizado por la excitación y la prisa. «Jane, querida», exclamó sin preámbulos, «tienes que escuchar esto. El inspector Slack ha arrestado a alguien». La señorita Marple invitó a su amiga a pasar y preparó té, aunque era evidente que la señora Bantry estaba demasiado agitada para apreciar las formalidades habituales. «¿A quién han arrestado?», preguntó la señorita Marple con calma, aunque su pulso se había acelerado ligeramente. «A la señorita Hartwell». «¿Pueden creerlo?». Esa pobre joven, que parecía tan destrozada por encontrar el cuerpo. La señorita Marple sirvió el té con manos firmes, aunque su mente trabajaba rápidamente. ¿Sobre qué base? Bueno, aparentemente el doctor Haydock finalmente le dijo al inspector Slack lo que realmente había encontrado durante su examen. No fue un ataque cardíaco en absoluto,
Jane, la señorita Blackwood, fue envenenada. Envenenada. La señorita Marple mostró la sorpresa apropiada, aunque no pudo evitar notar que esto confirmaba sus sospechas sobre los details menores que habían inquietado al doctor. Sí, con algo llamado digitalina. Al parecer es algo que se puede obtener de ciertas plantas. Y aquí viene lo terrible. La señorita Hartwell había estado enseñando botánica a las niñas más pequeñas como parte de sus clases de ciencia. Tenía acceso a todo tipo de plantas en el invernadero del internado. A la señorita Marple asintió pensativamente. La digitalina en sí se obtiene de la dedaleda, una planta bastante común en los jardines ingleses. Y el inspector Slack dice que la señorita Hartwell tenía motivo. Al parecer, la señorita Blackwood había decidido despedirla al final del trimestre. Las quejas sobre sus métodos de enseñanza se habían vuelto demasiado frecuentes. ¿Cómo se enteró el inspector Slack de esto? La señorita Vane se lo contó. Dice que la señorita Blackwood se lo había mencionado el viernes anterior y que estaba considerando buscar una reemplazante durante las vacaciones de Navidad. La señorita Marple bebió su té lentamente. Procesando esta información es ciertamente conveniente que la señorita Vane recordara este detalle justo ahora. Bueno, supongo que no se atrevió a mencionarlo antes, por lealtad a una colega, pero cuando el inspector Slack comenzó a hacer preguntas más específicas, sintió que tenía que decir la verdad. Después de que la señora Bantry se marchara, la señorita Marple se quedó sentada en su sala, contemplando los hechos conocidos. Era cierto que la evidencia contra la señorita Hartwell parecía sólida. Tenía acceso al veneno. Había sido criticada severamente por la señorita Blackwood y había sido quien descubrió el cuerpo. Para un investigador como el inspector Slack, acostumbrado a casos directos, debía parecer una conclusión obvia. Sin embargo, algo en el patrón la molestaba. En su experiencia, los verdaderos criminales rara vez se colocaban en posiciones tan obviamente comprometedoras. La señorita Hartwell, si realmente fuera culpable, habría sido extraordinariamente imprudente al envenenarse a su víctima y luego encontrar el cuerpo decidida a obtener más información. La señorita Marple se dirigió al pueblo. Su primera parada fue la farmacia del señor Putak, donde esperaba obtener más detalles sobre la digitalina. Terrible asunto, comentó el señor Putak, cuando ella mencionó casualmente los eventos recientes. Aunque debo decir que no me sorprende completamente. La digitalina es notoriamente peligrosa. Es un medicamento cardíaco legítimo en las dosis correctas, pero muy fácil de administrar incorrectamente. ¿Qué tan difícil sería obtenerla?, preguntó la señorita Marple. Bueno, como medicamento, requeriría una receta. Pero como probablemente sabe, se puede extraer directamente de las plantas de dedalera. Cualquier persona con conocimientos básicos de botánica podría hacerlo, aunque sería un proceso bastante laborioso. ¿Y los efectos? Dependería de la dosis, por supuesto. Una cantidad pequeña podría causar náuseas y mareos. Una cantidad mayor. El farmacéutico se encogió de hombros significativamente en la señorita Marple. Agradeció la información y continuó hacia su siguiente destino, en la casa del doctor Haydock. Lo encontró en su consultorio, luciendo considerablemente más relajado que en los días anteriores. Señorita Marple, la saludó cordialmente. Supongo que ya se ha enterado de los últimos desarrollos. Sí, debe ser un alivio tener el caso resuelto tan rápidamente. El doctor Haydock la miró con atención. ¿Resuelto? Bueno, supongo que el inspector Slack está satisfecho con su arresto, pero usted no. El doctor suspiró. No es mi lugar cuestionar las decisiones policiales, pero debo admitir que algunos aspectos del caso siguen intrigándome. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo,
La señorita Hartwell afirma que la señorita Blackwood ya estaba muerta cuando ella entró en el estudio, pero basándome en la condición del cuerpo y el estado de rigor mortis, diría que la muerte ocurrió no más de una hora antes de que fuera descubierta. La señorita Marple frunció el ceño, y eso es significativo. La señorita Hartwell dice que había estado en su habitación corrigiendo exámenes toda la tarde, y solo fue al estudio alrededor de las 5 para entregar los trabajos terminados. Si está diciendo la verdad, entonces la señorita Blackwood murió alrededor de las 4 de la tarde. ¿Y por qué es eso problemático? Porque a las 4 de la tarde del domingo, la señorita Hartwell estaba siendo vista por varios testigos en el salón de profesores, tomando té con la señorita Drew y la señorita Vane. Esta información hizo que la señorita Marple alzara las cejas con interés genuino. ¿El inspector Slack está al tanto de esto? Le he mencionado la discrepancia temporal, pero parece creer que mis estimaciones podrían estar equivocadas, o que la digitalina podría haber actuado más lentamente de lo que calculé inicialmente. Mientras caminaba de regreso a casa, la señorita Marple reflexionó sobre esta nueva información. Si el doctor Haydock tenía razón sobre el momento de la muerte, entonces la señorita Hartwell tenía una coartada sólida. Pero esto también significaba que alguien más había tenido acceso al estudio de la señorita Blackwood entre las 4 y las 5 de la tarde del domingo. Esa tarde, mientras trabajaba en su jardín, la señorita Marple vio al inspector Slack dirigiéndose hacia el internado en su automóvil oficial. Su expresión, visible incluso a la distancia, sugería una satisfacción considerable con los desarrollos del caso. Sin embargo, la señorita Marple había aprendido a desconfiar de las soluciones que parecían demasiado ordenadas. En su experiencia, los verdaderos misterios humanos rara vez se resolvían de manera tan conveniente. Mientras el sol se ponía sobre Steamery Mead, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, la señorita Marple se quedó contemplando el internado Greenways en la distancia. En algún lugar de ese edificio imponente, alguien había cometido un crimen muy inteligente, uno que había logrado dirigir la sospecha hacia la persona más obvia, mientras el verdadero culpable permanecía en las sombras. Pero la señorita Marple había resuelto demasiados misterios para satisfacerse con explicaciones superficiales, y estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar cuán profundamente estuviera enterrada. Capítulo 5. Una pista oculta. El jueves por la mañana amaneció brumoso y frío, con esa humedad característica de octubre que se adhiere a la ropa y penetra hasta los huesos. La señorita Marple desayunó temprano, impulsada por una inquietud que no había podido sacudirse desde la tarde anterior. Las discrepancias temporales mencionadas por el doctor Haydock la habían mantenido despierta gran parte de la noche, dando vueltas en su mente como piezas de un rompecabezas que se negaba a encajar correctamente. Decidió que una visita matutina al cementerio sería apropiada. Después de todo, necesitaba cambiar las flores en la tumba de su querido sobrino Raymond, pero su verdadero objetivo era el sendero que pasaba junto al internado, desde donde podría observar discretamente los movimientos del personal sin parecer entrometida. Mientras caminaba por el sendero empedrado del cementerio, notó que no estaba sola. La señorita Drew estaba arrodillada junto a una tumba antigua, colocando un pequeño ramo de crisantemos silvestres. Al acercarse, la señorita Marple pudo ver que se trataba de la tumba de una tal Eleanor Vane, 1843–1923, fundadora benéfica. Buenos días, señorita Drew, saludó gentilmente. ¡Qué gesto tan considerado! La joven profesora se sobresaltó ligeramente, como si hubiera estado absorta en sus pensamientos. Señorita Marple. Buenos días. Sí. Bueno. Eleanor Vane era la tía abuela de nuestra señorita Vane.
Pensé que sería apropiado traer algunas flores, especialmente en estos tiempos difíciles. ¡Qué detalle tan encantador!, observó la señorita Marple, notando que las manos de la señorita Drew temblaban ligeramente mientras ajustaba las flores. Supongo que estos han sido días muy estresantes para todo el personal del internado. Sí, terrible. Realmente terrible. Y ahora, con la pobre Penélope. La señorita Drew se detuvo, mordiéndose el labio inferior. No puedo creer que realmente haya hecho lo que dicen. Penélope es, bueno, es tan gentil, incapaz de lastimar a una mosca. A veces, las personas más gentiles son las que sufren más bajo presión, observó la señorita Marple sabiamente. Dime, querida, ¿has notado algo inusual en el comportamiento de la señorita Hartwell en los últimos días? La señorita Drew consideró la pregunta cuidadosamente. Bueno, había estado muy nerviosa últimamente. Las críticas de la señorita Blackwood la afectaban profundamente, pero el domingo parecía casi aliviada. ¿Aliviada? Sí. Durante el té, comentó que había decidido que si las cosas no mejoraban, podría considerar buscar una posición en una escuela. Primary local. Dijo que quizás enseñar a niños más pequeños sería más adecuado para ella. Esto resultó interesante para la señorita Marple, una persona que contemplaba dejar su trabajo voluntariamente. Difícilmente sería impulsada al asesinato por la amenaza de despido. ¿Y el domingo por la tarde?, preguntó. ¿Recuerdas los detalles de vuestra reunión de té? Sí. Las 3, en el salón de profesores, desde aproximadamente las 3:30 hasta las 5 menos cuarto. Penélope estaba corrigiendo exámenes de aritmética y parecía bastante satisfecha con el progreso de las niñas. De hecho, mencionó que tenía ganas de mostrarle a la señorita Blackwood lo bien que lo estaban haciendo. La señorita Marple asintió, registrando mentalmente que esto confirmaba la coartada de la señorita Hartwell para el momento crucial. ¿Y la señorita Vane? ¿Cómo estaba su humor? La señorita Drew vaciló. Bueno, parecía... Paul algo. Siguió mirando el reloj y finalmente se excusó diciendo que tenía algunos asuntos administrativos que atender antes de la cena. ¿A qué hora se fue? Alrededor de las 4:15, creo. Penélope y yo continuamos charlando hasta que ella decidió ir a entregarle los exámenes a la señorita Blackwood. Mientras caminaba de regreso hacia el pueblo, la señorita Marple procesó esta información. Si la señorita Vane había dejado el salón de profesores alrededor de las 4:15, habría tenido tiempo suficiente para visitar el estudio de la señorita Blackwood antes de que llegara la señorita Hartwell. Próxima parada fue la librería del señor Jameson, donde esperaba encontrar al coronel Melchett, quien solía pasar las mañanas revisando los periódicos. Efectivamente, lo encontró instalado en su silla habitual, aunque su expresión era más sombría de lo usual. «Buenos días, coronel», lo saludó la señorita Marple. «Parece usted preocupado, señorita Marflin». «Buenos días, sir». «Bueno, este asunto del internado me tiene algo inquieto. El inspector Slack parece muy seguro de su caso, pero...». Se encogió de hombros. «Pero, bueno, he conocido a la señorita Hartwell desde que llegó al pueblo hace 3 años. Viene a las reuniones de la Sociedad de Historia Local. Sabe, una joven muy dedicada, especialmente interesada en la historia natural de la región». ¿Historia natural? Sí. Ha estado trabajando en un pequeño proyecto sobre las plantas medicinales tradicionales de la zona. Muy meticulosa en su investigación. De hecho, me pidió prestados varios libros sobre el tema el mes pasado. La señorita Marple sintió un pequeño escalofrío de comprensión. Libros sobre plantas medicinales. Sí, particularmente uno sobre las propiedades de las plantas venenosas comunes. Parecía fascinada por el tema desde una perspectiva puramente académica. Por supuesto, esta información añadía una nueva dimensión al caso. Si la señorita Hartwell
había estado estudiando plantas venenosas recientemente, proporcionaba aún más evidencia circunstancial en su contra, pero también sugería que cualquier persona en el internado podría haber tenido acceso a esta información. ¿Mencionó alguna vez haber compartido esta información con sus colegas? Oh, sí. Dijo que había estado preparando una serie de lecciones sobre el tema para las estudiantes mayores, una manera de combinar botánica con historia, según me explicó. Al salir de la librería, la señorita Marple se detuvo en la acera, fingiendo ajustar su bolso mientras organizaba sus pensamientos. Un detalle aparentemente menor había llamado su atención durante la conversación con la señorita Drew. Algo tan insignificante que probablemente habría pasado inadvertido para cualquier otro observador. A la señorita Drew había mencionado que la señorita Vane había estado mirando el reloj repetidamente durante el té del domingo. En la experiencia de la señorita Marple, las personas que vigilaban el tiempo constantemente solían estar esperando algo específico o tenían una cita que cumplir. Pero había algo más. La señorita Drew había estado colocando flores en la tumba de Eleanor Vane, la tía abuela de la señorita Vanna. Era un gesto considerado, pero también inusual. ¿Por qué una joven profesora se sentiría obligada a honrar a un pariente de su colega, especialmente en un momento de crisis personal? A menos que por supuesto estuviera tratando de ganar el favor de la señorita Vane, por alguna razón particular. La señorita Marple había notado algo más durante su breve encuentro en el cementerio Nunn. Pequeño papel arrugado en el bolsillo del abrigo de la señorita Drew, visible cuando la joven se había inclinado para ajustar las flores. Solo una esquina era visible, pero mostraba lo que parecía ser escritura a mano en tinta azul. En circunstancias normales, la señorita Marple no habría prestado atención a un detalle tan trivial, pero había algo en la manera nerviosa en que la señorita Drew había estado comportándose, algo en su evidente ansiedad por parecer útil y comprensiva, que despertó su curiosidad mientras regresaba a casa para el almuerzo. La señorita Marple reflexionó sobre los patrones de comportamiento que había observado en su experiencia. Las personas que habían cometido actos desesperados a menudo exhibían una tendencia a la sobrecompensación, tratando de parecer más normales, más serviciales, más inocentes de lo que realmente eran. Y la señorita Drew, a pesar de su aparente franqueza, había mostrado varios signos de este tipo de comportamiento nervioso. A la tarde la encontró en su jardín, podando las últimas rosas de la temporada, pero su mente estaba lejos de la jardinería. Un plan comenzaba a formarse, uno que requeriría timing cuidadoso y una considerable dosis de aparente inocencia. Después de todo, si quería descubrir qué contenía ese papel arrugado en el bolsillo de la señorita Drew, necesitaría una oportunidad de observarla más de cerca sin despertar sospechas. Capítulo 6. En confrontaciones y secretos. El viernes por la tarde, la señorita Marple puso en marcha su plan con la precisión de un relojero, ajustando un mecanismo delicado. Había observado que la señorita Drew solía caminar por el pueblo alrededor de las 4 de la tarde, presumiblemente para despejar su mente después de las clases del día, armada con una canasta y la excusa de recoger algunas moras tardías para mermelada. La señorita Marple se posicionó estratégicamente en el sendero que bordeaba el bosquecillo cerca del internado Anne. No tuvo que esperar mucho la señorita Drew. Apareció caminando a paso rápido, su expresión distante y preocupada. Llevaba el mismo abrigo gris de los días anteriores, y la señorita Marple notó que sus manos estaban metidas profundamente en los bolsillos. Señorita Drew, la llamó con su voz más cordial. ¡Qué coincidencia tan agradable! La joven profesora se sobresaltó visiblemente, como si hubiera sido arrancada de pensamientos muy privados. Señorita Marple, buenas tardes.
Estoy recogiendo las últimas moras de la temporada, explicó la señorita Marple, mostrando su canasta medio llena. ¿Te gustaría acompañarme? Un poco de aire fresco puede ser muy reconfortante en momentos difíciles. La señorita Drew pareció vacilar, pero la educación la obligó a aceptar. Mientras caminaban juntas por el sendero, la señorita Marple mantuvo una conversación aparentemente casual, observando discretamente a su compañera. Debe ser muy difícil para ti continuar con las clases normales después de todo lo que ha pasado, comentó, alcanzando una mora particularmente alta. Sí, las niñas están muy alteradas. Siguen haciendo preguntas sobre la señorita Hartwell, y es difícil saber qué decirles. La voz de la señorita Drew tenía un tono tenso. Sup que tú la conocías mejor que la mayoría. ¿Trabajabais muy estrechamente? La señorita Drew se detuvo abruptamente, fingiendo examinar una rama de moras. Bueno, sí. Y no, Penélope era muy reservada, pero últimamente había estado más comunicativa. ¿En qué sentido? Bueno, la señorita Drew miró nerviosamente a su alrededor, como si temiera ser escuchada. Había estado muy preocupada por algunas irregularidades que había notado. La señorita Marple alzó una ceja con interés. ¿Irregularidades? En las cuentas del internado, Penélope ayudaba con algunos de los registros financieros. Como parte de sus deberes administrativos adicionales, había notado algunas discrepancias en los pagos de las familias. Esto era información nueva e inesperada. ¿Qué tipo de discrepancia? La señorita Drew vaciló, claramente debatiendo consigo misma cuánto debía revelar. Bueno, algunas familias habían pagado cuotas completas, pero los registros mostraban pagos parciales, y había algunos gastos que no parecían corresponder a las compras reales del internado. Le mencionó esto a la señorita Blackwood. Eso es precisamente el problema. La señorita Drew bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Penélope estaba segura de que la señorita Blackwood ya lo sabía. De hecho, creía que la señorita Blackwood podría estar, bueno, involucrada de alguna manera. La señorita Marple mantuvo su expresión cuidadosamente neutral, aunque su mente trabajaba rápidamente. ¿Y qué planeaba hacer la señorita Hartwell con esta información? No estoy segura. Pero el viernes pasado, después de esa reunión difícil con la señorita Blackwood, Penélope mencionó que había estado considerando contactar a la junta directiva del internado. La junta directiva, sí, son las personas que supervisan las finanzas del internado. La señorita Blackwood les reporta directamente si realmente había irregularidades financieras. La señorita Drew no terminó la frase, pero la implicación era clara. Un escándalo financiero habría arruinado la reputación de la señorita Blackwood y posiblemente la habría llevado a la cárcel. ¿Y tú qué opinas de estas acusaciones?, preguntó la señorita Marple cuidadosamente a la señorita. Drew se retorció las manos. No sé qué pensar. La señorita Blackwood siempre parecía tan correcta, pero Penélope era muy meticulosa con los números. Si decía que había encontrado irregularidades, ¿le contaste esto a alguien más? Bueno, John, sí, le mencioné algo a la señorita Vane el sábado por la noche. Pensé que debía saberlo, especialmente si iba a afectar al internado. La señorita Marple notó que las manos de la señorita Drew habían salido de sus bolsillos durante la conversación, y aprovechó el momento en que la joven se inclinó para alcanzar una mora, para echar un vistazo discreto al papel que sobresalía. Solo pudo ver una esquina, pero las letras que alcanzó a distinguir le parecieron familiares. ¿Y cómo reaccionó la señorita Vane a esta información? Se puso muy seria. Dijo que necesitaba tiempo para pensar en cómo manejar la situación. Mencionó que quizás sería mejor hablar con la señorita Blackwood directamente antes de involucrar a la junta directiva. ¿Y lo hizo?
No, sir. El domingo por la tarde, cuando dejó el salón de profesores, dijo que tenía algunos asuntos importantes que discutir antes de la cena. Mientras regresaban hacia el pueblo, la señorita Marple mantuvo la conversación en temas más ligeros, pero su mente trabajaba intensamente. Si la señorita Hartwell había descubierto evidencia de malversación financiera, esto proporcionaba un motivo completamente diferente para el asesinato. La señorita Blackwood habría tenido razones poderosas para silenciar a alguien que amenazaba con exponer su corrupción. Pero si la señorita Blackwood era la víctima, no la perpetradora, entonces alguien más debía haber estado involucrado en las irregularidades financieras, y esa persona habría tenido un motivo igualmente poderoso para asegurarse de que tanto la señorita Blackwood como la señorita Hartwell fueran silenciadas después de despedirse de la señorita Drew. La señorita Marple tomó un desvío por la casa del señor Edmonds, el contador retirado que ocasionalmente ayudaba con las finanzas de organizaciones locales. Lo encontró en su jardín, disfrutando del sol vespertino. Señor Edmonds lo saludó. Espero no molestarlo, pero tengo una pregunta que quizás pueda responder. Por supuesto, señorita Marple. ¿En qué puedo ayudarla? He estado pensando en los desafíos que deben enfrentar las instituciones como el internado Greenways en estos tiempos económicos difíciles. ¿Qué tipo de irregularidades financieras serían más comunes en ese tipo de organización? El señor Edmonds se ajustó los anteojos. Bueno, en mi experiencia, los problemas más frecuentes involucran el manejo de los pagos de matrícula y los gastos operativos. Alguien en una posición de confianza podría fácilmente manipular los registros para desviar fondos, y sería difícil detectar tales manipulaciones. Dependería de cuán sofisticado fuera el esquema. Pero, eventualmente, las discrepancias se volverían evidentes para cualquier persona que examinara los libros cuidadosamente, como una profesora que ayudara con los registros administrativos, especialmente si esa persona tuviera formación en matemáticas o contabilidad. Esa noche, mientras preparaba su cena, la señorita Marple reflexionó sobre las revelaciones del día. La imagen que comenzaba a emerger era mucho más compleja que un simple caso de despido laboral que llevó al asesinato en sí. Sus sospechas eran correctas. La muerte de la señorita Blackwood no había sido el resultado de la desesperación de una profesora incompetente, sino el clímax de un esquema financiero que había estado desarrollándose durante meses, posiblemente años. En la pregunta ahora era ¿quién había tenido tanto acceso a las finanzas del internado como motivo para silenciar a dos mujeres que se habían acercado demasiado a la verdad? Y mientras consideraba esta pregunta, la señorita Marple no pudo evitar recordar la manera en que la señorita Pane había proporcionado tan convenientemente la información sobre el supuesto despido de la señorita Hartwell. En su experiencia, las personas que eran demasiado útiles en investigaciones criminales a menudo tenían sus propias razones para dirigir la atención lejos de sí mismas. Capítulo 7. Otro giro el sábado. Amaneció con una de esas mañanas típicamente inglesas, en las que la lluvia amenaza constantemente, sin llegar a materializarse. La señorita Marple había pasado una noche inquieta, despertándose varias veces, con la sensación de que algo importante se le escapaba. Era como tener una palabra en la punta de la lengua que se negaba a emerger completamente. Su desayuno se vio interrumpido por golpes urgentes en la puerta. Al abrir, se encontró con el constable Pauck, cuyo rostro, habitualmente tranquilo, mostraba signos de considerable agitación. Señorita Marple, dijo sin preámbulos, me temo que tengo noticias perturbadoras. Ha ocurrido otro incidente en el internado. Otro incidente. La señorita Marple sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué tipo de incidente? La señorita Drew ha sido encontrada en el fondo de la escalera principal del internado inconsciente. El doctor Haydock está con ella ahora. Pero el constable sacudió la cabeza
gravemente. Parece que se cayó o fue empujada desde lo alto de la escalera. La señorita Marple se aferró al marco de la puerta. Está viva, pero apenas. Tiene una fractura severa en el cráneo y múltiples lesiones. El doctor dice que las próximas 24 horas serán críticas. ¿Y cuándo ocurrió esto? La encontraron esta mañana temprano, alrededor de las 6. La señorita Vane fue quien la descubrió cuando bajaba para su caminata matutina habitual, mientras el constable Pauc se alejaba para continuar con sus deberes. La señorita Marple se quedó en el umbral de su puerta, con la mente trabajando furiosamente. La caída de la señorita Drew no podía ser una coincidencia. La joven había estado nerviosa desde el principio, había compartido información sensible sobre las irregularidades financieras y ahora había sido silenciada antes de que pudiera revelar más. Pero había algo más que inquietaba profundamente a la señorita Marple. Si sus sospechas sobre la señorita Vane eran correctas, era notablemente conveniente que ella hubiera sido quien descubriera este segundo incidente. Tal como la señorita Harwell había descubierto el primer crimen en C, vistió rápidamente y se dirigió al internado, donde encontró una escena de actividad controlada, pero tensa. Una ambulancia estaba partiendo, presumiblemente llevando a la señorita Drew al hospital del condado. El inspector Slack conversaba intensamente con la señorita Vane en el vestíbulo principal, mientras varios oficiales de menor rango examinaban la escalera. La señorita Marple se acercó discretamente, fingiendo admirar los antiguos retratos en las paredes mientras escuchaba la conversación. «Es terrible», decía la señorita Vane, su voz temblando apropiadamente. «Simplemente terrible. Primero la pobre señorita Blackwood, luego Penélope, y ahora esto. Es como si el internado estuviera maldito». «¿Tiene alguna idea de qué estaba haciendo la señorita Drew en la escalera a esa hora?», preguntó el inspector Slack. «Bueno, algunas de las profesoras tienen el hábito de levantarse temprano para preparar sus clases en la biblioteca. La señorita Drew era particularmente diligente en ese aspecto, y usted no vio ni escuchó nada inusual durante la noche». «Nada en absoluto. Mi habitación está en el ala este, bastante lejos de la escalera principal. No habría escuchado nada a menos que hubiera sido muy fuerte». La señorita Marple notó que la señorita Vane mantenía las manos firmemente entrelazadas frente a ella, un gesto que había observado a menudo en personas que intentaban controlar nervios o culpa. «Disculpe», interrumpió gentilmente la señorita Marple, acercándose al grupo. «Lamento mucho escuchar sobre este terrible accidente. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?». El inspector Slack la miró con su habitual expresión de ligera irritación. «Señorita Marple, no, gracias. Tenemos todo bajo control. Simplemente un accidente desafortunado. Un accidente». La señorita Marple alzó las cejas con aparente sorpresa. «Qué coincidencia tan terrible, viniendo tan poco después de los otros eventos». «Los accidentes suceden», replicó el inspector Slack bruscamente, especialmente cuando las personas están bajo estrés emocional. La señorita Drew probablemente estaba distraída. No prestó atención a sus pasos en la señorita Vane asintió vigorosamente. «Exactamente. Todas hemos estado bajo una tensión tremenda. Pobre Isabel». La señorita Drew había estado particularmente afectada por el arresto de Penélope Ann. Eran amigas cercanas. «Sí», murmuró la señorita Marple pensativamente. «Supongo que la señorita Drew debe haber estado muy preocupada por su amiga». Algo en el tono de la señorita Marple hizo que la señorita Vane la mirara con atención. «Por supuesto, todas lo estamos. Aunque debe ser un gran alivio que el caso esté resuelto. Al menos no hay un asesino suelto amenazando la seguridad del internado». La señorita Vane asintió, pero la señorita Marple notó un parpadeo casi imperceptible en sus ojos. «Sí, por supuesto. Aunque todo esto ha sido muy
perturbador para la reputación del internado. Después de que el inspector Slack y sus oficiales se marcharan, la señorita Marple se quedó unos minutos más, ostensiblemente para ofrecer consuelo a la señorita Vane, pero en realidad para observar más. «Circa, debe ser especialmente difícil para usted», comentó, «teniendo que mantener todo funcionando en medio de tanto caos». «Es mi deber», respondió la señorita Vane con rigidez. La señorita Blackwood habría esperado que mantuviera los estándares del internado, sin importar las circunstancias, por supuesto, y estoy segura de que la junta directiva aprecia su dedicación en estos tiempos difíciles. La señorita Marple observó cuidadosamente mientras mencionaba la junta directiva, y no se perdió el ligero endurecimiento en la expresión de la señorita Vane. «Sí, bueno, han sido muy comprensivos con la situación. ¿Han visitado el internado recientemente? Supongo que querrán asegurarse de que todo esté en orden. Después de todo lo que ha pasado, no han encontrado necesario venir en persona», respondió la señorita Vane rápidamente. «He estado manteniendo correspondencia regular con ellos sobre los desarrollos». Mientras caminaba de regreso al pueblo, la señorita Marple reflexionó sobre esta última revelación. Si la junta directiva no había visitado personalmente el internado, significaba que dependían enteramente de los reportes de la señorita Vane sobre la situación. Esto le daría a la nueva directora interina un control considerable sobre qué información recibían. También significaba que si había irregularidades financieras, la señorita Vane estaba en la posición perfecta para ocultarlas, o alternativamente, para culpar a la difunta señorita Blackwood por cualquier discrepancia que pudiera ser descubierta. Posteriormente, en la caída de la señorita, Drew había cambiado dramáticamente la dinámica del caso. Ya no se trataba simplemente de encontrar al asesino de la señorita Blackwood. Ahora había alguien que claramente estaba dispuesto a atacar a cualquier persona que se acercara demasiado a la verdad. Annie. La señorita Marple tenía la inquietante sensación de que, después de sus preguntas de hoy, ella misma podría haberse convertido en el próximo objetivo en esa noche. Mientras revisaba mentalmente todos los eventos de la semana, un patrón comenzó a emerger con una claridad que la hizo sentir un escalofrío. La señorita Vane había estado presente en todos los momentos cruciales, había proporcionado la información que incriminaba a la señorita Hartwell, había sido informada sobre las irregularidades financieras y había descubierto tanto el primer crimen como el segundo incidente en la experiencia de la señorita Marple. Cuando alguien estaba presente en demasiados lugares en el momento adecuado, usualmente no era una coincidencia. Capítulo 8. La prueba final, el domingo, amaneció con una claridad cristalina que contrastaba marcadamente con los eventos turbios de los días anteriores. La señorita Marple se levantó temprano, con la mente extrañamente tranquila a pesar de la gravedad de la situación. Durante la noche había tomado una decisión que sabía era arriesgada, pero que consideraba necesaria para confirmar sus sospechas y, más importante aún, para proteger a otras posibles víctimas. Después de asistir al servicio matutino en la iglesia, donde notó la notable ausencia de la señorita Vane, se dirigió a casa de la señora Bantry. Necesitaba un cómplice para su plan, alguien cuya presencia proporcionara tanto testigo como cierta medida de seguridad. «Dali», dijo sin preámbulos, cuando su amiga la invitó a pasar, «necesito pedirte un favor considerable, no que podría involucrar cierto riesgo». La señora Bantry, que había estado esperando con impaciencia más desarrollos en el caso, se irguió inmediatamente. «Por supuesto, Jane, ¿qué necesitas que haga?» «Quiero que me acompañes al internado esta tarde. Vamos a hacer una visita de condolencia por el accidente de la señorita Drew, pero en realidad voy a tender una trampa». Los ojos de la señora Bantry se ensancharon con una mezcla de emoción
y aprensión. Una trampa. ¿Para quién? Para alguien que creo ha sido muy inteligente, muy cuidadosa, pero que tiene un defecto fatal, la necesidad de controlar la narrativa. Esta persona ha tenido éxito hasta ahora porque ha podido dirigir las sospechas hacia otros y presentarse como una víctima inocente de las circunstancias. ¿Estás hablando de la señorita Vane? La señorita Marple asintió gravemente a esto, casi segura de que ella es la responsable tanto de la muerte de la señorita Blackwood como del ataque a la señorita Drew. Pero necesito provocar una reacción que confirme mi sospecha. Llegaron al internado alrededor de las 3 de la tarde, cuando la luz dorada del otoño creaba largas sombras en los jardines. La señorita Vane la recibió en el vestíbulo con su cortesía habitual, aunque la señorita Marple notó que parecía más tensa de lo usual. «Qué amables al venir», dijo la señorita Vane, guiándolas hacia el salón de profesores. «Ha sido un fin de semana muy difícil». «Por supuesto», murmuró la señora Bantry. «¿Hay alguna noticia sobre el estado de la señorita Drew?» «Sig, en estado crítico, me temo. Los doctores no son muy optimistas». La voz de la señorita Vane contenía la cantidad apropiada de preocupación, pero la señorita Marple detectó algo más. Debajo de la superficie se instalaron en el salón de profesores una habitación acogedora con ventanas que daban a los jardines. La señorita Marple observó discretamente mientras la señorita Vane preparaba té, notando la ligera tensión en sus movimientos. «Debe ser especialmente difícil para usted», comenzó la señorita Marple, conversacionalmente, «administrar el internado en medio de toda esta incertidumbre. Es desafiante, ciertamente, pero alguien tiene que mantener las cosas funcionando a muy encomiable, y estoy segura de que la junta directiva aprecia su dedicación». La señorita Marple hizo una pausa, bebiendo su té. «De hecho, estaba pensando que quizás debería escribirles directamente para expresar el apoyo de la comunidad durante estos tiempos difíciles». La señorita Vane se tensó casi imperceptiblemente. «No creo que sea necesario molestarlos. Han estado muy ocupados con otros asuntos». «Nonsense», replicó la señorita Marple alegremente. «Estoy segura de que apreciarían saber que la comunidad local está rallying behind el internado. Después de todo, con todas estas terribles revelaciones sobre irregularidades financieras». La taza de la señorita Vane tintineó contra el platillo. «¿Irregularidades financieras? No estoy segura de qué quiere decir». «Querida, seguramente está al tanto de lo que la señorita Hartwell había descubierto: las discrepancias en los pagos de matrícula, los gastos que no correspondían a las compras reales». La señorita Marple mantuvo su tono conversacional, como si estuviera discutiendo el clima. «La señorita Drew me lo mencionó cuando hablamos». «Elvie». El color se desvaneció del rostro de la señorita Vane. La señorita Drew no debería haber estado discutiendo asuntos internos del internado con extraños. Pero no éramos extrañas, y estaba tan preocupada por su amiga, la pobre señorita Hartwell, especialmente después de que Penélope le hubiera confiado sus planes de contactar directamente a la junta directiva con sus descubrimientos. La señorita Vane se puso de pie abruptamente, derramando té en su falda. «Creo que ha habido algunos malentendidos terribles. La señorita Hartwell era propensa a la fantasía. Sus descubrimientos eran simplemente errores en su comprensión de nuestros sistemas contables». «¿De verdad?». La señorita Marple la miró con aparente sorpresa. «Inocentan, qué extraño, porque la señorita Drew mencionó que había visto algunos de los documentos que Penélope había copiado. De hecho, dijo que había guardado copias como evidencia de respaldo. Era una mentira cuidadosamente calculada, pero tuvo el efecto deseado». La señorita Vane se quedó completamente inmóvil. Sus nudillos blancos
donde agarraba el respaldo de su silla. ¿Copias? Su voz era apenas un susurro. Sí. Aparentemente las guardaba en su habitación. Qué afortunado que la señorita Drew estuviera tan al tanto de la situación. Supongo que cuando se recupere, podrá proporcionar toda la evidencia necesaria para aclarar estos malentendidos. La señorita Vane se dirigió hacia la ventana, dándoles la espalda. Cuando habló, su voz había cambiado completamente, volviéndose fría y calculadora. Es una lástima que la recuperación de la señorita Drew sea tan incierta. Los traumatismos craneoencefálicos pueden tener efectos tan impredecibles. En la memoria, la señora Bantry intercambió una mirada alarmada con la señorita Marple. La amenaza implícita en las palabras de la señorita Vane era clara. Por supuesto, continuó la señorita Marple suavemente. Esas copias podrían estar en cualquier parte, en su habitación, en su escritorio. Quizás incluso las confió a alguien más para mayor seguridad. La señorita Vane se volvió lentamente, y la máscara de cortesía profesional había desaparecido por completo. Sus ojos tenían una frialdad que hizo que la señorita Marple se alegrara de haber traído a la señora Bantry como testigo. ¿Qué es lo que realmente quiere, señorita Marple? Simplemente la verdad, querida, la verdad sobre lo que realmente pasó el domingo pasado y por qué la señorita Drew tuvo su accidente tan convenientemente después de nuestra conversación. Durante un largo momento, las dos mujeres se miraron fijamente a través del salón. Bañado por el sol, la señorita Marple mantuvo su expresión gentil, pero firme, mientras que la señorita Vane luchaba visiblemente con las opciones que se presentaban ante ella. Finalmente, la señorita Vane habló, su voz ahora completamente despojada de cualquier pretensión de calidez. Usted no entiende la presión bajo la que he estado trabajando, los sacrificios que he hecho por este lugar. La señorita Blackwood, ella nunca me dio el reconocimiento que merecía. Nunca me consideró para la promoción que había ganado. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de asegurar el futuro del internado, se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Entonces, la señorita Marple asintió comprensivamente. Por supuesto, querida, pero quizás sería mejor si discutiéramos esto más completamente con las autoridades apropiadas. Present. Fue entonces cuando la señorita Vane sonrió, y fue una sonrisa que hizo que la sangre de la señorita Marple se helara. Me temo, dijo la señorita Vane suavemente, que eso no va a ser posible. Capítulo 9. La revelación. El silencio que siguió a las palabras de la señorita Vane se extendió por el salón como una niebla helada. La señora Bantry se había puesto rígida en su silla, y la señorita Marple pudo sentir la tensión emanando de su amiga como calor de un fuego. Pero la propia señorita Marple permaneció serena, sus manos quietas sobre su regazo, como si hubiera estado esperando exactamente esta respuesta. Me temo, querida, dijo con su voz más gentil, que ya es demasiado tarde para eso. A la señorita Vane frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Bueno, verá, antes de venir aquí esta tarde, tomé la precaución de hablar con el inspector Slack. Le conté mis sospechas sobre las irregularidades financieras y mi preocupación de que la señorita Drew hubiera sido atacada para silenciarla. Los ojos de la señorita Vane se entrecerraron peligrosamente. El inspector Slack está satisfecho de que el caso esté cerrado. La señorita Hartwell es culpable, y el incidente de la señorita Drew fue un accidente. Pero verá, también le mencioné algo más. Le dije que había razones para creer que las verdaderas copias de los documentos financieros podrían estar escondidas en algún lugar del internado, y que sería prudente registrar todo el edificio antes de que alguien tuviera la oportunidad de destruir la evidencia. Por primera vez, la señorita Vane pareció genuinamente alarmada.
un registro, pero no tienen autorización para... Pero si la tienen, interrumpió la señorita Marple suavemente, particularmente cuando hay sospecha de que la evidencia de un crimen está siendo ocultada, y especialmente cuando hay preocupación por la seguridad de posibles testigos. Como si hubieran sido invocadas por sus palabras, se escucharon voces y pasos en el vestíbulo principal. La señorita Vane se dirigió rápidamente hacia la ventana y maldijo en voz baja al ver varios vehículos policiales en la entrada del internado. Muy inteligente, señorita Marple, dijo, volviéndose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero me temo que has subestimado cuán meticulosa he sido. Bueno, quizás sea hora de que le explique exactamente lo que creo que pasó y por qué creo que sus precauciones no han sido suficientes. La señorita Marple se acomodó en su silla, adoptando el tono conversacional de alguien que se dispone a contar una historia interesante. Todo comenzó, creo, con su descubrimiento de que la señorita Blackwood había estado investigando las finanzas del internado más de cerca de lo usual. Usted había estado desviando fondos durante meses, quizás años, aprovechando su posición como subdirectora para manipular los registros. Un pequeño porcentaje aquí, una cuota perdida allá. Nada demasiado obvio, pero suficiente para proporcionarle un ingreso sustancial adicional. La señorita Vane no respondió, pero la señorita Marple notó que sus manos se habían cerrado en puños. La señorita Blackwood comenzó a sospechar, probablemente debido a preguntas de algunas familias sobre discrepancias en sus estados de cuenta. Pero usted era muy cuidadosa, muy inteligente. El problema surgió cuando la señorita Hartwell, con su mente matemática y su nuevo acceso a los registros administrativos, comenzó a notar los mismos patrones. Esto es completamente especulativo, murmuró la señorita Vane, pero su voz carecía de convicción. ¿Es así? Bueno, entonces permítame continuar. La señorita Hartwell se acercó a la señorita Drew con sus preocupaciones, probablemente porque necesitaba a alguien en quien confiar. Y la señorita Drew, siendo leal tanto a su amiga como al internado, le sugirió que debería hablar con usted primero antes de ir directamente a la junta directiva. Los pasos en el vestíbulo se hicieron más fuertes y se escucharon voces dirigiéndose hacia diferentes partes del edificio. Usted sabía que tenía que actuar rápidamente. El domingo por la tarde, después de dejar el salón de profesores con la excusa de atender asuntos administrativos, fue directamente al estudio de la señorita Blackwood. Llevaba consigo una dosis de digitalina que había preparado de las plantas del invernadero del internado. ¿Y cómo exactamente se supone que administré este veneno?, preguntó la señorita Vane, su voz ahora tensa en su té. Por supuesto, la señorita Blackwood tenía la costumbre de tomar té mientras trabajaba. Los domingos, por la tarde, usted probablemente le llevó una taza fresca, quizás bajo el pretexto de discutir los asuntos que había mencionado. La digitalina es inodora e insípida en las cantidades correctas. La señora Bantry había estado escuchando con fascinación y horror crecientes. ¿Pero por qué la señorita Hartwell? Si ella no era la amenaza. Pero sí lo era, explicó. La señorita Marple, verá, después de que la señorita Blackwood muriera, la señorita Hartwell aún tenía sus sospechas sobre las irregularidades. Y más importante, aún planeaba contactar a la junta directiva. La señorita Vane necesitaba un chivo expiatorio, alguien que no solo fuera silenciado, sino que también cargara con la culpa de ambos crímenes. Se escucharon pasos acercándose por el pasillo y la voz del inspector Slack dando instrucciones a sus hombres. Pero cometió un error, continuó la señorita Marple implacablemente. Cuando la señorita Drew mencionó casualmente sus conversaciones conmigo sobre las irregularidades financieras, usted se dio cuenta de que había otra testigo potencial que necesitaba ser silenciada. Su accidente fue demasiado conveniente, demasiado
oportuno. Prove it, desafió la señorita Vane, aunque ahora parecía más desesperada que desafiante. Creo que la evidencia se probará a sí misma, respondió la señorita Marple suavemente. Verá, hay algo que usted no sabe. Cuando hablé con la señorita Drew el viernes, ella mencionó haber visto un papel en particular en el escritorio de la señorita Blackwood el domingo por la tarde, cuando fue a buscar algunos libros. Un papel con su escritura, relacionado con las transferencias financieras. Estaba muy preocupada por ello. Los ojos de la señorita Vane se agrandaron. Eso es imposible. Yo me aseguré de que no hubiera. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que acababa de admitir tener conocimiento de documentos incriminatorios en ese momento. La puerta del salón se abrió y el inspector Slack entró, seguido por 2 constables. Su expresión era sombría, pero determinada. Señorita Vane, dijo formalmente, me temo que necesito hacerle algunas preguntas sobre ciertos documentos que hemos encontrado en su habitación. La señorita Vane se irguió, intentando recuperar su compostura. No sé de qué está hablando, ¿no? Entonces quizás pueda explicar por qué encontramos copias de registros financieros alterados, escondidos detrás de su espejo, junto con notas detalladas sobre las cantidades que había estado desviando durante los últimos 18 meses. El color drenó del rostro de la señorita Vane. Eso es imposible. Yo destruí. Una vez más se detuvo, pero era demasiado tarde. La señorita Marple se levantó lentamente de su silla. Verá, querida, hay algo sobre la naturaleza humana que he observado durante muchos años. Las personas que cometen crímenes cuidadosamente planeados a menudo no pueden resistir la tentación de mantener algún tipo de registro de sus logros. Es una forma de vanidad, realmente. Además, añadió el inspector Slack, la señorita Drew recuperó la conciencia esta mañana. Ha dado una declaración muy interesante sobre las conversaciones que tuvo con usted el sábado por la noche. Señorita Vane, parece que recuerda mucho más de lo que usted esperaba. La máscara final de la señorita Vane se desplomó completamente, y por primera vez, la señorita Marple vio a la mujer real debajo una amarga, resentida y completamente sin remordimiento. Capítulo 10. Consecuencias. La transformación en el rostro de la señorita Vane fue completa y desconcertante. La máscara de respetabilidad profesional que había mantenido durante años se desplomó como una fachada de cartón bajo la lluvia, revelando debajo una frialdad que hizo que la señora Bantry se estremeciera involuntariamente. Muy bien, dijo la señorita Vane, su voz ahora despojada de cualquier pretensión de cordialidad. Supongo que han sido muy inteligentes. Pero, hey, cosas que nunca entenderán. El inspector Slack dio un paso adelante, pero la señorita Marple le hizo una sutil señal para que esperara. Había algo en la necesidad de la señorita Vane de explicarse que sugería que aún había más por revelar. ¿Qué cosas, querida?, preguntó la señorita Marple con gentileza. Ustedes hablan como si hubiera sido simplemente codicia, como si hubiera sido solo por dinero. Los ojos de la señorita Vane brillaron con una amargura que había estado hirviendo durante años. Trabajé en este lugar durante 15 años. 15 años observando cómo esa mujer recibía todo el crédito por mi trabajo, toda la gloria por mis ideas. La señora Bantry intercambió una mirada inquieta con la señorita Marple. La intensidad en la voz de la señorita Vane era perturbadora. La señorita Blackwood era una reliquia, continuó, paseando ahora por el salón como un animal enjaulado, aferrada a métodos obsoletos, resistiéndose a cualquier modernización. Mientras tanto, yo era quien realmente dirigía este lugar. Yo era quien resolvía los problemas, quien mantenía contento al personal, quien se aseguraba de que las niñas recibieran una educación real. Y sin embargo, observó la señorita Marple suavemente,
Ella era quien recibía el reconocimiento. Exactamente. La señorita Vane se volvió hacia ella con ferocidad. ¿Y qué recibía yo? Un salario miserable. Ningún reconocimiento público. Ninguna esperanza de promoción, porque ella nunca se retiraría voluntariamente. El inspector Slack se aclaró la garganta. Señorita Vane, debo advertirle que cualquier cosa que diga puede ser usada. Cállese, le espetó. Ya es demasiado tarde para advertencias. ¿No le parece? Se volvió de nuevo hacia la señorita Marple. Usted quiere la verdad completa. Se la daré. La señorita Marple asintió. Encouragement. El dinero comenzó como una necesidad. Mi madre está en un hogar de ancianos caro, y mi salario apenas cubría los gastos básicos. Al principio solo tomé pequeñas cantidades que nadie notaría. Fue sorprendentemente fácil, y la señorita Blackwood comenzó a sospechar. No inmediatamente, pero el mes pasado, una de las familias más prominentes, los Worthington, preguntaron sobre una discrepancia en su estado de cuenta. La señorita Blackwood decidió hacer una auditoría completa. La señorita Vane rió amargamente. Por supuesto, no me consultó sobre esto. Simplemente decidió por su cuenta, como siempre. Así que usted sabía que era solo cuestión de tiempo, murmuró la señorita Marflen. Exactamente. Y entonces esa entrometida de Penelope Hartwell comenzó a hacer preguntas, como si no tuviera suficientes problemas con su enseñanza incompetente. Ahora tenía que convertirse en detective aficionada. ¿Cuándo decidió matarlas? La pregunta fue hecha con tanta suavidad que por un momento pareció que la señorita Vane no la había escuchado. Luego sonrió, una expresión que no tenía nada de humor en ella. ¿Matarlas? Ese es un término tan dramático. Yo diría que resolví problemas. La señorita Blackwood era el problema principal. Una vez que ella estuviera fuera del camino, sería fácil culpar las irregularidades financieras en su gestión deficiente. Una mujer mayor que había perdido el control de sus facultades, pero la señorita Hartwell sabía demasiado, añadió la señora Bantry, finalmente encontrando su voz. La señorita Hartwell era una romántica tonta que pensaba que la verdad importaba más que la supervivencia. Si hubiera mantenido la boca cerrada, habría vivido para ver otro día. La frialdad casual con la que la señorita Vane hablaba de matar hizo que la señorita Marple sintiera un escalofrío. Había conocido asesinos antes, pero pocas veces había encontrado a alguien tan completamente desprovisto de remordimiento. ¿Y la señorita Drew?, preguntó. La señorita Drew. La voz de la señorita Vane se volvió casi reflexiva. Fue un error de cálculo de mi parte. No me di cuenta de cuánto le había contado Penélope. Cuando me mencionó que había estado hablando con usted sobre las irregularidades financieras, supe que tenía que actuar, así que intentó matarla también. Intenté resolver otro problema. Desafortunadamente, parece que no fui tan exitosa como esperaba. En este momento, el inspector Slack decidió que había escuchado suficiente. Señorita Vane, estoy arrestándola por el asesinato de la señorita Cordelia Blackwood y el intento de asesinato de la señorita Isabel Drew. Mientras los constables se acercaban para ponerle las esposas, la señorita Vane se irguió con una dignidad extraña y terrible. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto?, dijo, mirando directamente a la señorita Marple. Si la señorita Blackwood hubiera tenido la decencia común de reconocer mi valor, de promoverme a una posición donde pudiera haber recibido un salario decente, nada de esto habría sido necesario. ¿De verdad lo cree?, preguntó la señorita Marple con curiosidad genuina. Por supuesto que lo creo. Todo esto es culpa de ella, su arrogancia, su negativa a ver mi valor real. Ella creó las circunstancias que hicieron necesarias estas acciones. Mientras la escoltaban fuera del salón, la señorita Vane mantuvo su cabeza alta, como si estuviera saliendo de una reunión de negocios rutinaria, en lugar de ser arrestada.
por asesinato. La señora Bantry se desplomó en su silla en cuanto la puerta se cerró. Dios mío, Jane, ¿cómo pudiste saber? ¿Cómo pudiste estar tan segura? La señorita Marple se sentó lentamente, sintiéndose de repente muy cansada. No estaba segura, querida. No, completamente, pero había tantas pequeñas cosas que no. En que su necesidad de controlar la información, su presencia conveniente en momentos cruciales, su conocimiento detallado de cosas que supuestamente no debería haber sabido. Pero, ¿y si te hubieras equivocado? Entonces, habría sido muy embarazoso, admitió la señorita Marple con una pequeña sonrisa. Pero verás, Dalí, había algo en su manera de ser que me recordaba a alguien que conocí hace años. Una mujer que también se sentía menospreciada, que también culpaba a otros por sus propias decisiones morales. Permanecieron en silencio por un momento, procesando los eventos de la tarde. Finalmente, el inspector Slack regresó al salón. Bueno, señorita Marple, dijo, aunque su tono tenía menos de su irritación habitual. Parece que tenía razón después de todo. Me alegra poder haber ayudado, inspector. Debo admitir que si no hubiera insistido en que revisáramos esa habitación. Bueno, los documentos que encontramos allí proporcionan evidencia sólida de la malversación. Junto con su confesión, esta tarde, tenemos un caso muy fuerte, y la señorita Hartwell será liberada inmediatamente. Por supuesto, pobre mujer. Después de todo lo que ha pasado, mientras caminaban de regreso al pueblo, en el suave aire vespertino, la señora Bantry reflexionó sobre los eventos extraordinarios de la semana. Es extraño, comentó, pensar que alguien que conocíamos, alguien que veíamos regularmente en el pueblo, fuera capaz de tales actos. La señorita Marple asintió pensativamente. Sí, pero esa es la naturaleza humana, me temo. Los crímenes más terribles, a menudo, son cometidos por personas que parecen perfectamente ordinarias en la superficie. Capítulo 11. El retorno a la tranquilidad, semanas después del arresto de la señorita Vane. Stay Merrymead había comenzado a recuperar su ritmo normal, aunque con una cualidad diferente en su tranquilidad. Era como una superficie de agua que había sido perturbada por una piedra. Las ondas habían cesado, pero algo había cambiado imperceptiblemente en la naturaleza del pueblo. La señorita Marple observaba estos cambios sutiles desde su ventana habitual mientras trabajaba en un nuevo proyecto de bordado, con un patrón de rosas inglesas que requería una atención meticulosa al detalle. Era temprano en la mañana de un jueves de noviembre, y una ligera escarcha cubría los jardines, dándole al mundo un aspecto cristalino y frágil. El internado Greenway había reabierto bajo una nueva administración temporal. La junta directiva, después de una investigación exhaustiva de las finanzas de la institución, había logrado recuperar la Mayo era parte de los fondos desviados y había implementado nuevos sistemas de supervisión. Las estudiantes habían regresado, aunque sus voces en los jardines parecían más contenidas de lo que solían ser. La señorita Hartwell había sido completamente exonerada y reinstalada en su posición, pero había decidido aceptar una oferta para enseñar en una escuela primaria en el pueblo vecino de Matchpenham. Necesito un nuevo comienzo, le había explicado a la señorita Marple durante su visita de despedida. Demasiados recuerdos difíciles aquí. La señorita Drew se había recuperado notablemente bien de sus lesiones, aunque los doctores habían advertido que podría experimentar dolores de cabeza ocasionales durante algunos meses. Había decidido tomar un periodo de descanso antes de decidir si regresaría a la enseñanza. Necesito tiempo para procesar todo lo que ha pasado, había dicho, especialmente el hecho de que trabajé tan cerca de alguien tan peligrosa. Sin darme cuenta, la señora Bantry apareció en la puerta de la señorita Marple alrededor de las 10 de la mañana, llevando consigo un ejemplar del periódico local y una expresión de satisfacción
mezclada con preocupación. ¿Has visto esto, Jane? Pregon, mostrando la primera página del periódico. El titular leía: maestra local sentenciada a prisión de por vida por asesinato. La señorita Marple miró el periódico brevemente antes de devolverlo. Ansí, me enteré ayer. El coronel Melchet me llamó para informarme sobre el veredicto. Prisión de por vida, murmuró la señora Bantry, acomodándose en su silla habitual. Parece tan al final. Bueno, asesinato e intento de asesinato son crímenes muy serios, querida. Y no mostró ningún remordimiento durante todo el proceso. ¿Sigues pensando en ello? ¿En cómo pudiste saber que era ella? La señorita Marple puso a un lado su bordado y consideró la pregunta. A veces pienso en ello, sí, pero no tanto en cómo lo supe, sino en por qué no lo vi antes. ¿Qué quieres decir? Bueno, las señales estaban allí desde el principio. Si hubiera sabido cómo leerlas correctamente, su necesidad de controlar la información, su manera de dirigir sutilmente las sospechas hacia otros, su conocimiento conveniente de detalles que incriminaban a la señorita Hartwell. La señora Bantry asintió pensativamente. Parrow, Tamby, era muy convincente. Quiero decir, realmente parecía preocupada por el bienestar del internado. Pero ahí está el punto interesante, Dali. Creo que realmente estaba preocupada por el internado. En su mente retorcida, había llegado a creer que ella era la única persona capaz de salvarlo. Había confundido sus propios intereses con los mejores intereses de la institución Annie. Es una manera muy extraña de pensar. Sí, pero no tan inusual como podrías pensar. He observado este patrón antes en personas que han estado en posiciones de responsabilidad, sin autoridad, durante largos periodos. Comienzan a resentir a aquellos que tienen el reconocimiento que sienten que merecen, y eventualmente convencen a sí mismas de que sus acciones, sin importar cuán extremas, están justificadas. La conversación fue interrumpida por un golpe suave en la puerta. La señorita Marple abrió para encontrar a una joven que no reconoció inmediatamente, una mujer de unos 20 años, con cabello castaño y ojos inteligentes. Señorita Marple, soy Diana Worthington. Mis padres querían que viniera a agradecerle personalmente. La señorita Marple la invitó a pasar, recordando ahora que los Worthington habían sido la familia cuyas preguntas sobre discrepancias financieras habían desencadenado la investigación inicial de la señorita Blackwood. Es muy amable de su parte venir, dijo la señorita Marple, ofreciéndole té, aunque realmente no hice nada extraordinario. ¿No hizo nada extraordinario? La señorita Worthington pareció sorprendida. Señorita Marple, si usted no hubiera investigado, la señorita Pane habría salido impune. La pobre señorita Hartwell habría ido a la cárcel por crímenes que no cometió, y quién sabe cuántas otras personas podrían haber resultado heridas. Bueno, supongo que cuando se pone de esa manera, además, continuó la señorita Worthington, el internado era muy importante para muchas de nosotras. Yo estudié allí hace 5 años, y algunos de mis mejores recuerdos están conectados con ese lugar. Saber que va a continuar, que va a prosperar bajo una nueva administración honesta. Bueno, eso significa mucho. Después de que la señorita Worthington se marchara, la señora Bantry observó a su amiga con expresión pensativa. ¿Sabes, Jane? Nunca te he preguntado esto directamente, pero ¿qué es lo que te impulsa a involucrarte en estos casos? No es como si fueras policía o detective privada. La señorita Marple recogió su bordado nuevamente, considerando la pregunta cuidadosamente. Supongo que es porque creo en la justicia, Dali. No justicia en el sentido legal abstracto, sino justicia en el sentido muy humano
y personal. Cuando veo a personas inocentes siendo culpadas por crímenes que no cometieron, o cuando veo a personas malvadas esconderse detrás de máscaras de respetabilidad. Bueno, me molesta. ¿Y no te preocupa el peligro? Quiero decir, esta vez, realmente, podrías haber resultado herida. Por supuesto que me preocupa, pero también he aprendido que el verdadero peligro a menudo viene de no actuar cuando sabes que algo está mal. Si hubiera ignorado mis sospechas sobre la señorita Vane, la señorita Drew podría haber muerto y la señorita Hartwell habría pasado años en prisión. Se sentaron en silencio con Penny Neville por unos minutos, observando a través de la ventana cómo la vida del pueblo continuaba a su ritmo tranquilo. Un grupo de niños caminaba hacia la escuela, sus voces claras y felices en el aire fresco de la mañana. El cartero hacía su ronda habitual, deteniéndose para charlar con la señora Price sobre el clima cambiante. ¿Sabes qué es lo que más me inquieta de todo este asunto?, dijo finalmente la señora Bantry. ¿Qué es eso, querida? Es que la señorita Vane vivió entre nosotros durante años. Vino a las reuniones de la sociedad de jardinería, ayudó con las obras de caridad locales, siempre fue cortés y profesional, y todo el tiempo era una persona completamente diferente por dentro. La señorita Marple asintió sabiamente. Esa es quizás la lección más importante de todo esto, Dali. Nunca realmente conocemos a las personas tan bien. Como Cremos, todos llevamos máscaras. En mayo, o menor grado, la mayoría de nosotros usamos nuestras máscaras para ocultar pequeñas vanidades o inseguridades, pero algunas personas las usan para ocultar abismos mucho más profundos. Es un pensamiento inquietante, sí, pero también es liberador en cierto sentido. Significa que debemos juzgar a las personas por sus acciones, no por las impresiones que nos dan. Y significa que debemos mantenernos vigilantes, no paranoids, sino conscientes de que las apariencias pueden engañar. Mientras la mañana avanzaba hacia el mediodía, la señorita Marple regresó a su bordado, pero sus ojos se desviaban frecuentemente hacia la ventana, hacia el internado Greenways, en la distancia. El edificio se veía sereno bajo el sol otoñal, casi como si nada hubiera pasado. Pero ella sabía que tanto la institución como el pueblo habían cambiado, de maneras sutiles, pero permanentes, y eso, reflexionó, era quizás como debía ser. Después de todo, la experiencia y la sabiduría venían a menudo del dolor, y la verdadera tranquilidad solo podía apreciarse completamente después de haber visto su fragilidad. Epílogo. En el último y los 6 meses después del juicio de la señorita Vane, la primavera había llegado a Mary Mead con su promesa habitual de renovación. Los jardines del pueblo florecían con narcisos y tulipanes tempranos, y el aire llevaba consigo esa frescura particular que solo llega después de un largo invierno. La señorita Marple estaba en su jardín trasero, plantando semillas de caléndula, cuando escuchó el familiar crujido de la puerta del jardín. Al volver, vio a una mujer joven que tardó un momento en reconocer. Era Penelope Hartwell, pero transformada por meses de paz y la confianza que viene de haber sobrevivido a una terrible experiencia. Señorita Marple, dijo Penelope, acercándose con una sonrisa genuina que la señorita Marple no recordaba haber visto antes. Espero no estar interrumpiendo en absoluto, querida. Es maravilloso verte. ¿Cómo has estado? Penelope se veía radiante, su cabello rubio, antes siempre algo desaliñado por la ansiedad, ahora caía en ondas suaves alrededor de su rostro. Sus ojos, que habían estado perpetuamente preocupados durante sus años en el internado, ahora brillaban con una serenidad que la hacía parecer años más joven. Extraordinariamente bien. De hecho, vine a traerle esto, dijo, extendiendo un pequeño paquete envuelto cuidadosamente, y a darle las gracias una vez más. La señorita Marple
aceptó el paquete con curiosidad y lo desenvolvió para revelar una pequeña acuarela enmarcada. Era una vista del pueblo desde la colina donde una vez se alzara el internado Greenways, pero pintada con una técnica delicada que capturaba no solo la apariencia física del lugar, sino también algo de su esencia. Pacifica, es hermosa, Penélope. La pintaste tú, sí. He estado tomando clases de arte en mi tiempo libre. Resulta que tengo cierto talento para ello, algo que nunca habría descubierto si hubiera seguido luchando con las matemáticas. 6. En el pequeño banco del jardín, disfrutando del sol cálido de la tarde, la señorita Marple notó que toda la tensión nerviosa que había caracterizado a Penélope durante sus años como profesora había desaparecido por completo. «Cuéntame sobre tu nueva vida», pidió la señorita Marple. «Es maravillosa. La escuela primaria en Match Benham es mucho más adecuada para mí. Los niños pequeños son tan honestos, tan directos. No hay política complicada, no hay intrigas, solo la alegría pura de ayudar a las mentes jóvenes a descubrir el mundo. Y supongo que te sientes más apreciada allí, inmensamente. El director, el señor Thompson, realmente valora mis métodos. De hecho, me ha pedido que desarrolle un nuevo programa que combina matemáticas básicas con arte y naturaleza. Y es exactamente el tipo de trabajo que siempre soñé hacer. Permanecieron en silencio confortable por unos minutos, observando cómo las abejas trabajaban en las flores del jardín. Finalmente, Penélope habló de nuevo, su voz más pensativa. «Sabe, a veces pienso en todo lo que pasó y me pregunto, ¿cómo habría sido diferente mi vida si hubiera tenido el coraje de irme del internado por mi cuenta?» «¿Te refieres a antes de los asesinatos?» «Sí, había estado tan infeliz durante tanto tiempo, tan consciente de que no encajaba realmente allí pero tenía demasiado miedo para hacer un cambio. Miedo de no encontrar otra posición, miedo de decepcionar a mi familia, miedo de admitir que había elegido mal». La señorita Marple asintió comprensivamente. «El miedo puede ser una prisión muy efectiva, querida. Y ahora me doy cuenta de que estaba desperdiciando años de mi vida tratando de ser algo que no era, tratando de encajar en un molde que nunca me quedaría bien. ¿Y la señorita Vane? ¿Alguna vez piensas en ella?» La expresión de Penélope se ensombreció ligeramente, pero no con la angustia que la señorita Marple podría haber esperado. «A veces, principalmente, siento pena por ella. Todo ese resentimiento, toda esa amargura que llevaba dentro. Debe haber sido terrible vivir con eso durante tantos años. Es una perspectiva muy generosa de tu parte. Bueno, he tenido tiempo para reflexionar y he llegado a entender que los crímenes de la señorita Vane fueron el resultado de años de decisiones pequeñas y destructivas. Eligió el resentimiento sobre la acción positiva. Eligió la amargura sobre la búsqueda de oportunidades en otros lugares. Eligió la venganza sobre la autorreflexión. La señorita Marple estudió a la joven con admiración creciente. «Has ganado una sabiduría considerable, me parece. Supongo que las experiencias extremas pueden enseñarte mucho sobre ti misma. Si estás dispuesta a escuchar las lecciones, ¿y has escuchado?» Penélope sonrió. «Sí, la lección principal es que la vida es demasiado corta para vivirla tratando de ser alguien que no eres, o quedándote en situaciones que te hacen sentir pequeña e inadecuada». Mientras hablaban, la señorita Drew apareció por el sendero del jardín, caminando con el paso seguro de alguien que se había recuperado completamente. Llevaba un ramo pequeño de flores silvestres y se veía tan transformada como Penélope. «Aunque de una manera diferente, interrumpo una reunión», preguntó con una sonrisa. «En absoluto», respondió la señorita Marple. «Estábamos hablando sobre los caminos que toma la vida». Isabel se unió a ellas en el banco, y la señorita Marple notó que las dos mujeres jóvenes se habían vuelto aún más cercanas
después de sus experiencias compartidas. De hecho, dijo Isabel, tenemos una noticia que compartir. Penelope y yo hemos decidido abrir una pequeña escuela privada juntas. De verdad, la señorita Marple se enderezó con interés. Sí, explicó Penélope con entusiasmo. Será una escuela muy pequeña, para niños de 5 a 10 años, con un enfoque en el aprendizaje individual y los métodos creativos. Isabel enseñará idiomas y literatura, y yo me encargaré de matemáticas, ciencias naturales y arte. Hemos encontrado una casa perfecta en Match Benham, añadió Isabel, lo suficientemente grande para 6 u 8 estudiantes con un jardín hermoso, para actividades al aire libre. ¡Qué maravilloso!, murmuró la señorita Marple. ¿Y habéis encontrado familias interesadas? Sí, aparentemente, nuestra reputación de supervivientes ha creado cierta curiosidad, rió Isabel. Pero más seriamente, hay muchos padres que buscan exactamente el tipo de educación personalizada que queremos ofrecer. Mientras las dos jóvenes describían sus planes con creciente entusiasmo, la señorita Marple reflexionó sobre las maneras extrañas e inesperadas en que la tragedia a veces puede llevar a nuevos comienzos. Si los terribles eventos en el internado no hubieran ocurrido, Penélope podría haber seguido luchando en un trabajo que la hacía infeliz. Isabel podría nunca haber descubierto su pasión por la innovación educativa. Hay algo más que queríamos decirle, dijo Penélope, cuando terminaron de describir la escuela. Queríamos invitarla a ser una especie de madrina honoraria de nuestra escuela. Su sabiduría sobre la naturaleza humana sería invaluable para nosotras mientras comenzamos. La señorita Marple se sintió profundamente conmovida por la oferta. Sería un honor, dijo simplemente, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos rosados y dorados. Las tres mujeres permanecieron sentadas en el jardín, planificando el futuro, con el tipo de esperanza serena que solo es posible después de haber pasado por la oscuridad y haber encontrado la luz al otro lado. ¿Saben qué es lo que más me sorprende de todo esto?, dijo finalmente la señorita Marple. ¿Qué es eso?, preguntaron las dos jóvenes al unísono. Es que al final, la señorita Vane, en su manera retorcida, puede haber hecho posible que ambas encontraran exactamente lo que necesitaban en la vida. No que eso justifique sus acciones, por supuesto, pero a veces el bien puede surgir incluso de las circunstancias más terribles. Mientras Penélope e Isabel se alejaban por el sendero del jardín, charlando animadamente sobre sus planes, la señorita Marple permaneció en su banco, observando las últimas luces del día desvanecerse sobre Merrymead. En la distancia, donde una vez había estado el internado Greenways, ahora se alzaba una nueva estructura, más pequeña, una biblioteca comunitaria financiada por la venta de la propiedad original. Era, pensó la señorita Marple, un símbolo apropiado del sitio de tanta tristeza y secretos. Ahora crecía un lugar dedicado al aprendizaje abierto y la búsqueda pacífica del conocimiento, Wyensu Garden, rodeada por el aroma de las flores de primavera y el suave murmullo de la vida del pueblo, que continuaba. La señorita Marple sonrió con la satisfacción tranquila de saber que, una vez más, la justicia y la bondad humana habían prevalecido sobre la oscuridad.